Al aire. Estamos ya. Bueno, muy bien, muy buenos días. Encantado de saludarles, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Y en esta oportunidad de una forma muy especial, porque respetando el asunto del coronavirus y el espacio social que debemos tener entre todos, es que estamos haciéndolo vía Skype. Por lo tanto, hay distancia, los entrevistados van a ser también por esta vía, y eso va a significar entonces que en este programa vamos a probar, porque es primera vez que estamos viviendo esta situación, ¿verdad? Y esperamos que salga lo mejor posible. Voy a saludar a Carmen Gloria, que por supuesto está con nosotros. A la distancia. A la distancia. No, mentira, estoy al lado tuyo. Ya, pero sí, estamos súper contentos. Estamos en un nuevo capítulo. La semana pasada tuvimos que suspender el capítulo. Así es, y tuvimos que suspenderlo porque se juntaron muchísimas cosas. En primer lugar, ya se había tomado la decisión por parte de la radio de hacerlo vía Skype, pero además de eso nos encontramos con que hubo una cuarentena. Se decretó ese mismo, a las horas anteriores se había decretado una cuarentena, claro, obligatoria para 7 comunas de la región metropolitana. Claro, y eso significó entonces que hubo que gestionar muchísimas cosas con los trabajadores de los edificios para sacar los permisos ante la autoridad, y de esa manera entonces que no se perdiera la continuidad del servicio que entregan nuestros trabajadores. Y hay otro tema muy importante, porque en el fondo esto se decretó el día miércoles en la noche. Claro. Sí, después de las 5 de la tarde. Sí, después de las 5 de la tarde, pero todavía no se sabía ciencia cierta si efectivamente los conserjes, los auxiliares de aseo, mayordomo podían ir a trabajar. De hecho, se subo en la mañana del día jueves y tipo 10 de la mañana. Claro. Ahí había claridad por parte de la autoridad y cómo poder sacar los permisos. Así que, de todas maneras, nos encontramos en una situación bastante conflictiva. No solamente nosotros, sino que todos los administradores que atienden las regiones, las comunas donde hay cuarentena. ¿Qué pasa, Carmen? Nada, tenemos que decir 2 cosas muy importantes. Así es, ¿cuáles son? Una de esas es SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores de administración. Traspase el trabajo de la emisión de los gastos comunes, cheques, liquidaciones de sueldo, contrato y todo lo que a usted se le ocurra a SBO, porque ejecuta esto y mucho más por usted. Además, SBO usa Castor, que es el software de la administración de comunidades. Consulte sin compromiso al fono WhatsApp más 569-998-240438. Y también tenemos a nuestro auspiciador Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al fono de la oficina 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Esto de la situación que hoy día se está presentando en estas comunas con ¿cómo se llama esto? Con cuarentena obligatoria, ha traído como consecuencia que muchas personas también estén en sus hogares, estén, digamos, en su casa sin salir de ellas, casi confinados. Muchos han respetado esa norma, otros no, ¿verdad? Y no salen del edificio, sino que se quedan en los jardines, se quedan en las áreas comunes, sabiendo que eso, de alguna manera, no debiera ocurrir, porque puede ser también un momento para que exista algún tipo de contagio. Ahora, la pregunta primero es definir qué es una cuarentena. Así es. O sea, la respuesta tiene que estar dada que una cuarentena, en el fondo, es que tú no puedes salir de tu hogar. Eso es lo que refiere a una cuarentena. Y aquí pasa mucho y algo muy simpático con los edificios, porque en el fondo, ¿qué es lo que cree la gente? Que claro, si yo estoy en cuarentena, porque hay cuarentena obligatoria, en el fondo que están decretadas para estas 7, ahora 6 comunas. Sí, una se cayó, no era tan delito, pero bueno, es una talla. Bueno, está bien, pero está bien, si en el fondo es eso. Pero en el fondo, ¿qué pasa? Mucha gente cree que mi patio
en el fondo, o mi casa sigue para los pasillos, conserjería y todo lo que refiere a áreas comunes en un edificio. Pero no es así porque la cuarentena es no salir de mi departamento. De hecho, el doctor que tuvimos hace 2 semanas atrás invitado, Claudio Vargas, él lo dijo claramente. Ojo, hace 2 semanas atrás. Hace 2 semanas atrás, sí. Él lo dijo claramente lo que significaba una cuarentena y además que al final solicitó algo súper importante. Él dijo que tomemos en serio esto de la cuarentena, que tomemos en serio esto del coronavirus, de la pandemia, porque la situación es bastante grave. Y ya la estamos viendo. Hoy día tenemos 3.404 infectados. Hace un par de días atrás no llegábamos a los 2.000 todavía. Por lo tanto, esto va a seguir creciendo, va a seguir aumentando y ojalá no pase en las comunidades, pero lamentablemente sabemos que va a llegar. Por lo tanto, hay que tratar de prolongar lo que más se pueda el contagio que llegue a las comunidades. Ya van 18 fallecidos. Y eso significa entonces que independientemente que puedan ser jóvenes o viejos, ¿verdad? Hay una protección para todos. ¿Qué me dice? Nada. Sigue. Ya terminé. Ya. Entonces, en el fondo volvemos a insistir, ¿qué es el tema de la cuarentena? Muchas personas, y tenemos el caso de Las Condes, la tipa que estaba paseándose con un coronavirus positivo, en el fondo infectada y paseándose en un supermercado. Claro. O sea, ¿qué criterio tiene esa gente? Bueno, ojo, que además es doctora, ¿verdad? Pero también tuvimos ayer un caso que vimos sobre ya el grado máximo de estupidez, que fue en Talcahuano, ¿verdad? En Concepción, cuando una fulana, ¿verdad? Que debía estar en cuarentena porque está infectada, ¿verdad? Salió a pasear, ¿verdad? Llegó porque tomó locomoción de Talcahuano hasta Concepción, ¿verdad? Y fue al final sorprendida, ¿verdad? Porque la venían persiguiendo en el mercado central, ¿verdad? Entonces pasó ahí, debe haber tomado fruta, debe haber conversado con alguien, ¿verdad? Y lo más probable es que haya contagiado. Y después, al final, digamos, cuando ya fue aprendida, ¿verdad? Escupió a los carabineros, ¿verdad? Es una persona así, ¿verdad? Que cree, digamos, que no tiene conciencia de lo que eso significa, evidentemente que es digno de aborrecer, ¿verdad? Y de despreciar. Carmen Gloria. Y volviendo a las comunidades que nos... ¿Qué es lo que pasa en las comunidades? Claro. Estamos en un proceso de crisis, de mucha desinformación. Y claro, como estamos en un proceso de desinformación, es muy simpático ver a los comités de administración también cómo se han comportado. El hecho de querer instaurar reglas que están fuera de lo que indica, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que indican las autoridades. Hay un tema muy particular que está afectando hoy en día a todas las comunidades. ¿Qué pasa con estas comunidades que están dentro de la zona de la cuarentena decretada? ¿Qué pasa con los auxiliares de aseo? ¿Pueden o no pueden ir a trabajar? Una de esas respuestas nos va a dar los invitados que llegan en un ratito más. Ahí son el segundo bloque, que son Juan Pablo Vargas y Andrés Bontá, de Armis Abogados. Así es. Por lo tanto, esa y otras consultas, si ustedes quieren hacerlas, por favor... ¿Dónde nos pueden escribir? Sí, ¿dónde nos pueden escribir todas las consultas que tengan en sus comunidades al más 569-748-59591 y les vamos a estar respondiendo todas las preguntas que también se las vamos a consultar a los abogados. Así es. Repite el WhatsApp, por favor. El más 569-748-59591 y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Así es. Sí, ¿cuáles son? Por ejemplo, tenemos Instagram, que es Hablemos de Copropiedad. Sí. Twitter, ¿cómo es? Tú lo manejas también, así que... H Copropiedad, también tenemos la página fanpage, que es Hablemos de Copropiedad. Y hay un correo electrónico. Y también hay un correo electrónico para todos aquellos que nos quieran hacer unas consultas más específicas, que es contacto@hablemosdecopropiedad.cl. Así es. Por lo tanto, los dejamos invitados a que hagan todas las consultas por todos los medios. Nosotros vamos a tratar de contestarlas todas, ¿verdad? Y de todas maneras tenemos preparadas varias para hacerle. Y de esa manera entonces tratar de ser lo más claro posible y dejar
dejarles, digamos, la mayor claridad en todas estas consultas. Así es. Hay hartos temas, porque lo que está pasando hoy en día con los comités de administración es verdad. Yo creo que en tiempos de crisis todos, de alguna u otra manera, nos volvemos un poco locos, pero en el buen sentido de la palabra, en que queremos hacer tantas cosas, pero no sabemos qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Entonces yo aquí invito a todos estos comités de administración que se hagan asesorar, que escuchen a los administradores. El administrador hoy en día juega un papel fundamental en lo que es la administración de la comunidad. Sabemos que el administrador es fundamental en el hecho porque existe, ¿ya? Pero en estos tiempos más complejos de crisis, ya lo vimos con el estallido social, ya lo estamos viendo hoy día con el coronavirus, yo creo que hay que tener mayor consideración a lo que está diciendo ese administrador, porque lo más probable es que no esté inventando nada. Así es, por el contrario, lo más probable es que se haya preparado para dar una respuesta o una instrucción a los trabajadores. Yo creo de que es necesario que los comités de administración específicamente dejen operar al administrador, dejen que ejecute las labores como corresponde. Nos hemos encontrado, incluso tú y yo, Carmen Gloria, con que hay comités de administración que son expertos en pandemia, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Su opinión está por sobre lo que dice la Organización Mundial de la Salud o lo que dicen los especialistas, incluso la autoridad sanitaria en nuestro país, ¿verdad? Y francamente creemos que eso no es así. Lo más probable es que alguien que es un técnico o un ingeniero mecánico, ¿verdad?, no tenga tanto conocimiento de una pandemia, o que tenga más estudio que la misma Organización Mundial de la Salud. Creemos muy necesario que todos de alguna manera obedezcamos, acatemos las instrucciones de la autoridad y las sigamos al pie de la letra, independientemente de lo que pensemos. Porque ha sucedido mucho también en las comunidades que nos hemos encontrado con que el comité ha decidido, porque pensó, ¿verdad?, que la mejor decisión que podían tomar era justamente ir contra lo que dicen las autoridades al respecto. Por ejemplo, Aníbal. Sí, Carmen ¿Qué Gloria. ejemplo tienes en ese aspecto? Un ejemplo muy clásico. Claro, tenemos varios. Y el primero de ellos, por ejemplo, podría ser que de obligar a los trabajadores a usar la mascarilla, sabiendo que la Organización Mundial de la Salud establece que la mascarilla es exclusivamente para los funcionarios hospitalarios o de la salud. Y claro, y también advierte la Organización Mundial de la Salud que en el fondo tú no vas a impedir el contagio por el uso de la mascarilla, porque en el fondo esto se transmite vía gotita y no es que esté en el aire el virus circulando. Distinto es para las personas que trabajan en salud. Tenemos que entender que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la unidad de tratamiento intensivo o la unidad de cuidados intensivos, donde ahí se genera una especie de aerosoles. Ya, son los aerosoles y ahí sí se puede transmitir, y por eso los médicos y todo personal que trabaja en un hospital, y también estamos hablando de los auxiliares de aseo que trabajan en el hospital, ellos sí deben portar las mascarillas, porque ellos son potenciales a contagiarse, pero un humano común y silvestre como nosotros, en el fondo, no es obligación utilizarla, a lo menos que estemos sí o sí contagiados, en el fondo, pero si estamos contagiados, evidentemente no podemos salir. No deberíamos estar trabajando. O sea, es que no pueden salir. O sea, ya, así de simple. Pueden trabajar desde la casa como quieran, pero no pueden salir. O la otra situación es que sea un caso de cuarentena preventivo, porque en el fondo tuviste un acercamiento con alguien que dio positivo. Pero en términos prácticos, no debiésemos usar la mascarilla. Efectivamente. Y ojo, porque cuando se empieza a utilizar la mascarilla también lo utilizamos mal. Lo utilizamos muy mal. Muy mal, porque no sabemos cómo se utiliza. Entonces, si vamos a estar obligando a un trabajador que utilice la mascarilla, porque sí, porque se nos ocurrió, porque somos fabulosos, primero, sí o sí tenemos que enseñar a utilizar esa mascarilla. Y ojo, y también proveer constantemente mascarilla, porque no basta con que le demos una mascarilla para el turno completo. Ojo, la mascarilla, ¿cuánto el tiempo de durabilidad? Es desde que se moja, o sea, se humedece y ya no te sirve, la tienes que sacar. Y tienes que saber cómo sacártela. He visto, y es muy anecdótico ver... autoridades incluso.
Sí, bueno, de todo. En el fondo utilizando mascarilla y guantes. Guantes que tampoco los saben utilizar. Entonces, hay una técnica para ponerse el guante y para sacarse los guantes. Claro. Hay que tener mucho cuidado con las medidas que estamos tomando en las comunidades, porque en el fondo, si estamos exigiendo, también tenemos que estar explicando y enseñando. Y enseñando, ¿verdad? Que eso es muy importante. Por lo tanto, creemos y hacemos un llamado a los integrantes de los comités de administración a que dejen trabajar a los administradores. Se ha dado una situación que también es bastante común hoy día, ¿verdad? En estos días de cuarentena, en que los integrantes del comité y en general la comunidad entera, la gran mayoría de los copropietarios, al ver estar en sus casas y muchos aparentemente, ¿verdad? Tienen el teletrabajo. Yo creo que en realidad no dedican más de un 20% del tiempo a trabajar y lo demás lo dedica, digamos, a otras cosas, entre ellas a pensar, ¿verdad? Y a proponer, ¿verdad?, cosas al administrador. Entonces hemos visto cómo los administradores hoy día han tenido un incremento, ¿verdad?, en cuanto a llamadas, en cuanto a WhatsApp y en cuanto a correo electrónico de muchísimos copropietarios dando su opinión técnicas, ¿verdad?, sobre salud, sobre la ley laboral, sobre copropiedad inmobiliaria, sobre lo que debieran o no debieran hacer otros copropietarios o residentes. Y eso es porque efectivamente, ¿verdad?, ellos, como tienen tanto tiempo, se pueden observar, pueden mirar, pueden espiar a los demás a través de su ventana o su balcón, y eso significa entonces que han atosigado a los administradores de edificios con todo este tipo de exigencias. Y también ha sucedido lo mismo con los trabajadores, ¿verdad? Ha provocado este tipo de encierro por parte de los residentes, ¿verdad?, que haya aflorado también incluso agresividad en ellos, ¿verdad?, al estar allí, ¿verdad?, conteniendo toda esa situación, ¿verdad? Y no ha tratado bien en algunos casos a los trabajadores de edificios por medio de hacerle exigencia, por medio de llamarle la atención, por medio de un montón de cosas que pueden provocar, ¿verdad?, que pudieran haber en algún momento incluso conflictos laborales, ¿verdad?, por la forma en cómo se está tratando a los trabajadores. También hay que entender, poner una posición más transversal en el fondo, porque es algo nuevo que no lo hemos vivido ni como sociedad a nivel mundial. No se había vivido esto. No. Bueno, sí se había vivido anteriormente con otros virus en el fondo, pero por lo que se está indicando, este es el virus más contagioso que hemos tenido. Ahora bien, también esto genera incertidumbre, porque en el fondo no sabes quién puede estar contagiado, quién no, con quién te estás relacionando, porque vemos gente muy irresponsable que no está tomando en serio esto, que lo ve como un simple resfrío. Puede ser efectivamente que sea un simple resfrío, pero también tenemos que entender que hay gente más vulnerable que nosotros. Quizás yo tengo una salud excelente, pero me ataca el virus si yo soy una fumadora excesiva y no me va a servir de nada tener la buena salud. Así. Entonces hay que tener también en consideración eso. La gente está muy susceptible, está con una incertidumbre muy grande. Evidentemente en estos estados, y más encima la prensa no te ayuda, porque debemos decirlo, cada vez que uno ingresa a la prensa, ve algo, siempre te muestran los muertos. Es una cuestión increíble, claro. Cuando te muestran los que se han salvado, los que han salido recuperados. En el fondo te bombardean redes sociales por todos lados, todos los muertos que hay. Claro, porque eso vende. Claro, en el fondo vende ya, y está muy bien, pero yo creo que aquí cada uno debe hacer un análisis y empezar a tomárselo un poco más, no sé si a la ligera, pero un poco más calmado, porque en el fondo si tú estás muy alterado, vas a hablar con alguien que también está alterado, que están estresados. Estamos todos en una situación de estrés, y aquí se van viendo los que son verdaderos líderes también. Así en el es. fondo los que tienen la mente un poco más, no fría, pero un poco más sensata, claro, y pueden dominar más centrada. Y pueden dominar mejor estas situaciones de caos. Sí. Yo creo que ahí es donde juega un papel, vuelvo a insistir, fundamental la función del administrador, que va a ser más neutral, y evidentemente el administrador tiene la función de resguardar la salud, en este caso la salubridad, y también la seguridad de todos los residentes. Entonces, con eso también tenemos que estar tranquilos con la función que está haciendo el administrador. Quizá alguien puede decir que el administrador es muy lento para ejecutar. Bueno, es que va a ir ejecutando en la medida de que vaya saliendo las cosas dentro de la autoridad. Así es. Hay que también tener en consideración eso. Por ahí
se dio o se ha pensado mucho en los trabajadores de tercera edad. Tenemos que entender que muchos conserjes son un grupo vulnerable, son personas que tienen 60 años pero ya tienen diabetes, ya tienen EPOC, que son enfermedades pulmonares crónicas, y así un sinfín de situaciones que los van dejando más vulnerables. Yo creo que tenemos que sentarnos, respirar profundo, meditar un poco respecto a la situación que está pasando y ver la forma de cómo puedo ayudar más que criticar. Es súper fácil estar dentro de la vereda de la crítica, de por qué no se ha hecho esto, por qué no hace esto, por qué no la que... Pero eso no aporta. En el fondo yo creo que tenemos que estar en una situación en que sume. Y claro, y vamos ayudándonos. O sea, si por ejemplo al administrador se le pasó un decreto que salió, no sé, hace 2 días atrás, aportemos a ese decreto, pero no lo veamos como una deficiencia. Tenemos que entender... O como un ataque, una agresión, porque claro, muchas veces lo ven así. Claro, y también tengamos cuidado, porque, claro, en el fondo, ¿cómo se están comunicando hoy en día los comités de administración con el administrador? También por WhatsApp, porque en el fondo es la situación que se está generando. Más cuidado con las palabras que se están utilizando, más respeto en la forma en que se están escribiendo. Yo he visto mucha agresividad de ambos lados, de administrador a comité, porque ya está chato, y de comité de administración, porque también están chatos, porque no hay respuesta. El administrador no va a estar aquí, en el fondo va a hacer su función de acuerdo a la normativa que está hoy en día y siempre con el cuidado de que la comunidad no caiga en falta. Tenemos que verlo así. ¿Qué pasa con las comunidades que no tienen auxiliares de aseo? Bueno, es una excelente oportunidad para que los vecinos se empiecen a conocer. Los vecinos no se conocen, ni siquiera saben quién vive al lado. Yo creo que una buena instancia. Siempre yo he pensado, en una opinión muy personal, que en estos momentos de caos uno tiene que sacar todo lo positivo. Y yo creo que esto nos va a enseñar a muchos, nos va a enseñar cosas muy positivas. Muchísimas cosas positivas, tanto para... Me la alejé. Sí, pero está muy bien, porque muchas cosas positivas que pueden pasar en las comunidades, como el hecho de valorar, ¿verdad? El trabajo de los auxiliares de aseo, es increíble, ¿verdad? De los conserjes, de los nocheros, del personal completo que están en las comunidades. Valorar también al administrador que está de todas maneras jugando un rol especial en esta oportunidad, al tratar de contener, al tratar de explicar, al tratar de lograr consenso, ¿verdad? Entre todos los componentes de la comunidad. Valorar también al comité de administración, que está jugando un rol sumamente importante en la parte social dentro del condominio, en el sentido que está liderando en algunas comunidades, ¿verdad?, los trabajos que se están haciendo. Hoy día hay comunidades en que los trabajadores no están yendo ya definitivamente y quienes están ejecutando la labor del conserje y del aseador son justamente residentes, personas, digamos, copropietarios, y quienes están liderando estos equipos de trabajo son justamente los comités de administración. Ellos no reciben pago alguno, pero están ahí atentos las 24 horas del día, viendo cada una de los aspectos de la comunidad. Y hay un tema súper importante. Claro, en el fondo está el comité de administración, pero nunca olviden al administrador. También he visto situaciones en que las comunidades se quieren coadministrar, o sea, ya están desesperados, llega un punto en que no saben qué hacer y quieren tomar entre ellos decisiones. Cuidado ahí, siempre, y lo voy a reiterar muchas veces, es un trabajo en equipo. El trabajo del comité de administración con el administrador es un trabajo en equipo. Y debe mantenerse, y hoy en día es fundamental que eso aflore. De hecho, con mayor razón, debiese ver eso. Yo creo que muchos comités y también administradores están viendo como competencias. En el fondo, pucha, el comité fue más rápido que yo en elegir esto, y viceversa, el administrador fue más rápido. No es un tema de competencia, es un trabajo en equipo. En equipo y de complemento, ¿verdad? Sí. Y eso hay que tenerlo siempre presente. ¿Verdad? Tal como tú dices, ha surgido la idea de que las comunidades algunas se pueden autoadministrar. Y eso, francamente, es un tremendo error, ¿verdad? Y los errores se pagan sumamente caro en las comunidades, porque van a empezar y seguramente los 2 o 3 primeros meses, ¿verdad?, lo más probable es que lo hagan con todo el amor del mundo, ¿verdad?, pero se van a ir encontrando con trabas. Ejecutar un gasto común, la verdad es que no es tan fácil como la gente cree, ¿verdad? Llevar la cuenta corriente de cada una de las unidades, ¿verdad?, por supuesto que es complejo. Después empezar a generar los pagos de
de cada uno de los compromisos que tiene la comunidad también es complicado. ¿Sabes lo que yo siempre pienso que es lo más complicado en una administración? No es el tema, no es el tema de... me desconcentré, espérame. ¿Sí? Ya, no es el tema administrativo, porque en el fondo uno utiliza software, los gastos comunes casi se generan solo, uno los tiene que generar los chiquitos. No creo. Pero, disculpa. No, yo creo que es mucho más que eso. Pero déjame terminar. ¿Sí? Ya, entonces, en el fondo yo creo que la mayor complejidad son las habilidades blandas que tú tienes que generar con cada residente. Porque además, porque en el fondo el gasto común, esto, yo siempre he pensado, en una opinión muy personal, el tema del gasto común es como quien lleva una cuenta en un colegio de la tesorera. Porque tú tienes que... perdóname, pero no es así. No puedo aceptar esa opinión. ¿Verdad? Porque creo que es mucho más que eso. Pero te das cuenta, si fuera así, tú estás generando un... Sí, claro, porque estás menospreciando la labor de la administración. No estoy y creo de que es mucho más profundo que lo que acabas de señalar. Es generar un gasto común, insisto. Eso, es generar un gasto común. Es generar un gasto común. Lo que tú entras, lo que sale. Sí, claro. Pero lo más complejo es tener este tipo de diálogo. En el fondo, en que tú planteas algo y el otro no te lo ataque. Así es, eso se llama habilidades blandas. En el fondo, esa es la mayor complejidad que tiene un administrador. Tenemos que entender que el administrador tiene que lidiar primero con el comité de administración, ¿ya? Y cada miembro del comité de administración es un ente especial, ¿ya? Y más encima con cada residente de la comunidad. Cada residente que los va a llamar para interponer su queja y ver cómo ese administrador va a responder ante esa queja. Así es. Entonces, es una pega súper complicada porque, ojo, insisto, elaborar el gasto común, si tú eres muy estructurado, no debías ocuparte tanto tiempo. Pero el problema es que contestar los correos a los residentes, estar en contacto con la gente, ese es el tiempo que no se valora y no se ve. Bien, vamos a una pausa y volvemos. Estamos al aire. Muy bien, estamos al aire ya, que con esto del sistema distinto, ¿verdad? Como era antes que nos avisaban, ¿verdad? 3, 2, 1 segundo, ¿verdad? Ahora no, nos avisan a través del chat. Y eso entonces trae como consecuencia... Carmen Gloria, algo tienes que decir antes de presentar a nuestro invitado. ¿Qué es? Evidentemente, SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Traspasa el trabajo de la emisión de los gastos comunes, cheques, liquidaciones de sueldo, contratos, finiquito, etcétera, a SBO, que ejecuta esto y mucho más por usted. Además, SBO usa Castor, que es el software de la administración de comunidades. Consulte sin compromiso al fono WhatsApp más 569-98240438. Y también tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al fono de la oficina que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Bueno, y tal como habíamos comentado anteriormente, tenemos hoy a 2 excelentes invitados que nos van a contestar un montón de preguntas. Esperemos que no se atostiguen con todo lo que les hablemos, ¿verdad? Y ellos son Juan Pablo Vargas y Andrés Montá de Armis Abogados. ¿Cómo están ustedes? Encantados de tenerlos en nuestro programa. Hola, buenas tardes. Carmen, Aníbal, muchas gracias por la invitación de nuevo. Qué bueno verlos ahí sanos, sobreviviendo esta pandemia. Hay que aguantar en casa dentro de lo que se pueda. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por aceptar la invitación. ¿Y Andrés está por ahí? Acá estoy. Muchas gracias, acá haciendo teletrabajo, aunque más ratito tengo audiencia. Así que igualmente hay que salir. Pero, correcto. Bueno. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos por estar presentes así a distancia para poder aclarar muchísimas dudas que están surgiendo dentro de las comunidades de edificios. Nosotros sabemos, porque nos consta, que ustedes son expertos en copropiedad y esto les permite tener una visión más clara de lo que está sucediendo dentro de los condominios. Es por eso que la primera pregunta se la va a hacer Carmen Gloria para que empecemos ya definitivamente a aclarar. Pero antes de la primera pregunta, yo quiero destacar algo que hizo Armis.
¿Ah, sí? Sí, Armis publicó una revista. No sé si nos puedes contar un poco más, Juan Pablo, de la revista. Ah, perfecto, muy Sí, bien. bueno, unos días publicamos una revista, se hizo con formato de revista para que sea un poco más amigable. Es un informativo, un informe que plantea varias preguntas que puedan tener las comunidades en este minuto que tengan relación con derecho de copropiedad y con derecho laboral, ¿ya? Siempre en relación con la pandemia o con una situación de conflicto o de crisis en general. Creo que está bien amigable, nos han enviado hartos comentarios de que ha sido bastante útil y esa es la idea. Ya la revista está en armis.cl/revista para que la revisen, la descarguen, es gratuita. Y de hecho, si es que tienen más dudas, nos las pueden hacer y queremos acompañar las dudas que surjan en una siguiente versión. Porque al parecer esto tiene para un rato. Ya vamos a estar unos días, quizás semanas, con el asunto del virus, así que es bueno ir incorporando cualquier duda que vaya surgiendo en el proceso. Así que invitadísimos a descargar la revista en armis.cl/revista. Buenísimo. Bueno, respecto a esto, les quiero contar a todos, nosotros hemos ya publicitado el programa que venía, en este caso, Armis, y surgieron varias preguntas que ya nos hicieron llegar al WhatsApp, y una de esas tiene relación con los auxiliares de aseo. Ya por ahí, ayer me llamó una mayordomo en que me indicaba que tenía el siguiente conflicto. El administrador le había dicho que la semana pasada, bueno, hay que contextualizar, este es un edificio que está en Santiago Centro, por lo tanto está en cuarentena. La semana pasada los auxiliares de aseo no fueron a trabajar, sin embargo, ayer los citaron a todos para que empezaran con sus funciones habituales, les sacaron un salvoconducto. Entonces la pregunta de ella, ¿es obligación que el auxiliar de aseo vaya a trabajar? Bueno, esa es una pregunta que la respuesta no es simple. La respuesta no es simple. Como Santiago Centro es una comuna que está en cuarentena, entonces solamente pueden ir a trabajar los trabajadores que se consideran como esenciales. El gobierno realizó una lista de todos los trabajos de los cuales se consideran esenciales, en los cuales incluyó expresamente a los conserjes, no así a los auxiliares de aseo. Lo cual nos deja en una situación que en estricto rigor los auxiliares de aseo no deberían ir a trabajar, sí, de acuerdo al criterio de este listado. Pero, punto aparte, a mí me parece que la función de auxiliar de aseo, sobre todo con la importancia que tiene el aseo para prevenir el virus en la actualidad, debiera ser una función que sí debería estar considerada en el listado y sí debería estar considerado como una labor esencial, por lo menos en los condominios, pero no fue considerado en el listado, por tanto, en principio, no deberían ir a trabajar. O sea, Andrés, en el fondo y en rigor, ellos no deben ir a trabajar. Ahora, ¿qué pasa en la siguiente situación si lo están obligando a ir a trabajar? Porque en el fondo la autoridad dice que los auxiliares de aseo no pueden ir a trabajar, pero por el otro lado tengo un empleador que está obligando a esos auxiliares de aseo. ¿Quién se expone a una multa o cuál es el alcance que tiene esto? En el fondo, porque supongamos que ese auxiliar de aseo no debería haber ido a trabajar y se contagia. Claro. Bueno, la autoridad no dijo que no debieran ir a trabajar los auxiliares de aseo. Lo que pasa es que no se incluyó expresamente en el listado. Entonces ahí entramos... pero perdona, pero esto significa, Andrés, esto significa entonces que si no lo anotó, ¿verdad? Pero tampoco lo omitió, ¿significa que queda a criterio de cada empleador, en este caso de cada comunidad? ¿O hay que acatar lo que establece la autoridad? El contexto es más complejo. Primero que nada, estamos en un escenario de pandemia mundial que es el único escenario que hemos tenido con la vigencia del Código del Trabajo actualmente. Frente a esto, hay un montón de situaciones que no están cubiertas por el Código del Trabajo, entre ellas precisamente esta materia, qué hacer en caso de una cuarentena obligatoria. Para cubrir esos espacios grises, lo que hemos hecho es tratar de interpretar las normas generales en contexto con lo señalado por la Dirección del Trabajo para señalar más o menos una directiva de actuar para los condominios. Nosotros, al hablar con nuestros condominios, lo que les recomendamos es no hacer trabajar a los auxiliares de aseo porque no fueron expresamente incluidos dentro del listado.
pero cuáles van a ser las consecuencias de obligar a trabajar a un auxiliar de aseo, vamos a tener que estar a cuál va a ser la interpretación que van a tener los juzgados de letras del trabajo posteriormente. Ojo, hemos tenido interpretaciones radicalmente opuestas entre la Inspección del Trabajo y los tribunales de justicia. De hecho, ya salieron 2 fallos, uno en la juzgado de letra de Concepción y otro en los juzgados de letra el segundo juzgado de letra de Santiago, que establecen una resolución que parece ir en el sentido completamente contrario a el dictamen de la Inspección del Trabajo que realizó hace pocos días respecto de la obligación o no del empleador de pagar las horas de los trabajadores que no pueden acceder a su trabajo por la cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro con estas situaciones? Una respuesta concreta no podemos dar. ¿Qué es lo que podemos decir con la información que tenemos hasta el momento? Podemos decir que los auxiliares de aseo no fueron incluidos en el listado, sí lo fueron los conserjes, entonces en principio no deberían concurrir a trabajar. Ahora, si esto va a traer una sanción para el empleador que obligue a ese auxiliar de aseo a ir a trabajar, la respuesta es difícil porque tenemos que ver cómo se va a desarrollar la jurisprudencia de ahora a futuro. O sea, en definitiva, no podemos dar una respuesta tajante. Si quieren ser prudentes los empleadores, los administradores que nos están escuchando, nuestra recomendación es no hacer trabajar los auxiliares de aseo. Pero por otro lado, tenemos que el condominio como empleador debe respetar el artículo 184 del Código del Trabajo, que es precisamente tomar todas las medidas para proteger la seguridad del trabajador. Dentro de esas, yo creo que una medida esencial está el aseo del condominio. Entonces, es una situación bastante compleja y la respuesta no va a ser fácil. No podemos dar una respuesta tajante. Gracias, Andrés. Juan Pablo, una pregunta aprovechando lo mismo que está diciendo Andrés. Pensemos que en el condominio se le pide a un trabajador que vaya al edificio a trabajar, un aseador, y en el trayecto, y para eso el administrador pidió a través del permiso de circulación de ese trabajador para un sector de cuarentena, pidió un permiso, ¿verdad?, donde lo inscribió, y lo inscribió precisamente donde establece que pueden ir los conserjes, ¿verdad?, que no tengan certificado del OSD. Y este trabajador en su trayecto es detenido, digamos, por la autoridad, controlado, ¿verdad?, y se dan cuenta de que él no es un conserje, sino que es un aseador. En la solicitud de permiso hay una declaración jurada donde se le advierte a quien está pidiendo ese permiso que si miente, ¿verdad?, o digamos, o hay un dolo en su actuar, digamos, en su información, ¿verdad?, puede tener penas, ¿verdad?, penas, no me recuerdo lo que dice exactamente, pero digamos que es un delito. Mi pregunta es, si es sorprendido ese trabajador, ¿quién es, en este caso, quién sería como el culpable o a quién la autoridad, o contra quién la autoridad se querella? Bueno, en ese caso, a mi juicio, hay 2 aristas separadas. Una tiene que ver con un tema laboral y que la puede comentar Andrés, que es el especialista, y otra es un tema directo en donde el trabajador tiene una declaración jurada de parte de él, en donde existe un falseamiento de la información. Ya en ese caso, el responsable directo siempre va a ser el que genera el incumplimiento de forma directa. Ahora, algo distinto es desde una perspectiva laboral. Yo no sé si podría haber alguna consecuencia laboral a partir de un trabajador que recibe una sanción por este hecho. Y creo que Andrés está más preparado como para respondernos si es que habría algún efecto laboral en ese sentido. Okay, pero antes de eso, Juan Pablo, antes de que conteste Andrés, mi pregunta es, yo fui el administrador que mintió ante la autoridad. Yo por haber mentido... ¿Perdón? Salvoconducto de empresa, en el fondo. fondo. Claro, salvoconducto de empresa. Por lo tanto, no lo sacó el trabajador. Yo como administrador lo saqué. ¿Verdad? Por lo tanto, claro, ¿el trabajador tiene sanción o yo como administrador también la tengo? ¿O los dos? No, en ese caso, si es la empresa o es particularmente el administrador el que está solicitando el salvoconducto, claramente la responsabilidad directa es del administrador. Si en el fondo
es el tema de la culpabilidad o de quién es el responsable acá, es el que genera la declaración que contiene información falsa. ¿Ya? Eso Perfecto. es algo que sería de forma directa. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Andrés, ¿cuál sería la situación Claro, ahí ahora? definitivamente El el trabajador. trabajador no tendría ninguna consecuencia respecto de no poder llegar a su trabajo por un acto de autoría, en este caso precisamente porque la responsabilidad de pedir el permiso es del empleador, no de él. Por Así tanto, es. quien estaría incumpliendo al empleador no se podría cursar ningún tipo de sanción contra ese trabajador, de ninguna forma. Ok. Ahora, Y si- ayer nos contactaron de un condominio que fueron directamente a la comisaría también allá en el centro a pedir permisos para auxiliar de aseo. Hablaron con el ya, carabinero, le dijeron de frentón que el permiso era para auxiliar de aseo y el carabinero les otorgó el permiso. Bueno, sabemos que, digamos, carabinero a veces interpreta la normativa a su forma, pero de ninguna manera podría haber una sanción contra el trabajador. ok. Y si la hubiera, por ejemplo, a ese trabajador se lo llevan detenido porque están en su derecho, ¿verdad? El trabajador podría de alguna forma después repetir o demandar al empleador por haberlo obligado a salir o a no, digamos, a no respetar la cuarentena y después de haber sido el trabajador detenido o pasado a tribunales, etcétera. Es que, en primer lugar, no pueden detenerlo por no tener, por el que el permiso no sea completamente regular, digamos. O sea, a ese Perfecto. trabajador no va a ser detenido porque va a tener un permiso que en apariencia válido, después se puede objetar si la información era falsa o no y se tiene que hacer un procedimiento penal posterior. Pero en el Ah, muy minuto bien. no va a ser detenido, de Ya. ninguna manera. Perfecto, muy bien. Juan Gracias. Pablo, tengo la siguiente inquietud. ¿Ya? Con el tema del coronavirus estamos en una especie de caos en que nadie quiere tener contacto con nadie. Entonces, ahora viene una pregunta de frentón en las comunidades. ¿Se puede prohibir el acceso de visitas y de los delivery a las comunidades? ¿Se Bueno, puede o no se puede? sí, es una pregunta bien interesante. Nosotros hicimos un análisis bien extensivo, está en la revista también que comentábamos al Sí. principio. Bueno, en general en derecho, y si es que hay algún abogado que da una respuesta tajante, yo creo que se equivoca, porque en derecho siempre todo es discutible, ¿ya? Y como dice Andrés, en términos laborales, los tribunales en el futuro, ¿ya? Ahora, habiendo hecho un análisis de la ley de copropiedad y particularmente del decreto 46, que es el reglamento de la ley, sí encontramos ciertos artículos que establecen, y lo voy a leer textual porque lo tengo acá y sabía que venía una pregunta así porque es algo que nos han preguntado mucho. El decreto 46 dice que el administrador puede proponer al comité de administración la adopción de medidas para resguardar el ingreso al condominio de personas ajenas a este, sea en calidad de visitantes o de prestadores de servicios. Ya, en ese sentido, el artículo es bastante específico en decir que la administración, con aprobación del comité, podría tomar medidas para resguardar, ya pongo entre comillas el concepto de resguardar, porque tendríamos que definir entonces a qué se refiere la norma con resguardar el acceso. Ya podríamos decir que, por ejemplo, podríamos aceptar el delivery, pero que no vaya directamente hacia la puerta, ya que es algo que se hace, que se está haciendo ya en Las Condes por la misma municipalidad. Podríamos también, en ese sentido, limitar el acceso de las visitas siempre y cuando se busque dentro de ese proceso resguardar la integridad de los vecinos. Y estoy haciendo una interpretación súper extensiva y que, insisto, podría ser discutida eventualmente en algún juzgado de policía local, ya, porque no es una... pese a que a mi juicio la norma lo establece claramente, el hecho de limitar el acceso de visitas podría también generar algún tipo de afectación al derecho a la propiedad, por ejemplo. Ya, yo no puedo usar mi propiedad libremente y no pueden entrar las personas que yo quiero porque me están limitando. Pero al mismo tiempo hay una normativa específica que está en el decreto 46
que establece que se puede resguardar y que se puede limitar en cierta forma el acceso de deliveries y de visitas. Siendo más concretos, a mi juicio, y lo digo que se escuche tomando todo el resguardo posible de lo que voy a decir, porque es una interpretación, a mi juicio sí podría limitarse el acceso del delivery y sí podría, en caso de una cuarentena total, limitarse el acceso de las visitas porque el artículo lo indica expresamente, ¿ya? Esto significa Ariel. que en los edificios que están en las comunas de cuarentena, ¿verdad? Se podría, digamos, dependiendo de lo que establezca el comité, ¿verdad? Con el administrador se podría restringir esta circulación. Sí, a mi juicio se podría restringir la circulación, siempre hay que tener en consideración los elementos externos. Por ejemplo, si es una cuarentena, bueno, con mayor razón existe un buen fundamento para limitar el acceso. Creo que hay que conectar el artículo que está en el decreto 46 con otro artículo, también de la norma, que 32. dice que la administración debe resguardar la integridad personal de los copropietarios y sus familias. Entonces, en el fondo, si tenemos una norma que dice que se puede resguardar el acceso de las visitas y de los servicios y que además debemos cuidar la integridad de los copropietarios y de sus familias, bueno, claramente la norma nos está poniendo ante una situación, o quizás no lo hace a propósito, ¿ya? Pero sí, de la forma en que está planteada, podemos entender que ante una situación de emergencia, siempre que sea con la finalidad de resguardar la integridad de los copropietarios y de sus familias, podríamos generar cierta limitación de los visitantes y de los servicios que ingresan al condominio. Juan Pablo, en el fondo entonces, y en resumen, sería generar una limitación, pero no llegar a prohibirlo en el fondo, porque si tenemos una persona de tercera edad que no puede salir a comprar, alguien va a tener que ir a ayudarla en el fondo. Claro, pero sí lo podríamos restringir. Hay comunidades, por ejemplo, me tocó el otro día en que yo fui de visita y me pidieron el salvoconducto. Entonces, esa podría ser una manera quizás de limitar el acceso. Por ejemplo, porque estarías ajustándote también a lo que establece el mismo gobierno en este minuto. En el fondo, la misma normativa general está estableciendo un salvoconducto y el condominio, para asegurar la integridad de sus residentes, podría exigir el salvoconducto para el ingreso. Ya, en el fondo, aquí quedamos, lamentablemente, porque la norma no es clara, quedamos al criterio de la comunidad, y esperemos que la comunidad sea lo más sensata posible, como para no limitar, para no cerrar completamente el condominio, sino que para ser criteriosa en quienes ingresan. La norma nos permite generar ese criterio, ¿ya? El tema es cómo generamos ese criterio. Y siempre también hay que mencionar que esto podría ser discutido en un juzgado de policía local. El policía local falla conforme a la sana crítica. Es decir, falla de acuerdo no solo a la norma, sino que también a otros elementos externos que perfectamente podría ser, por ejemplo, la existencia de una pandemia, que es algo histórico. Juan Pablo, nos vamos a un corte comercial ahora. Super. Y ustedes quédense en línea. Vale. No sé, ¿será para que bailemos? Ah, no, ahí sí, correcto. Okay. En este momento que nos paramos bailamos, ¿sí? Onda disco. Estamos con Juan Pablo Vargas y Andrés Montade, Armis, abogados, quienes nos están aclarando una serie de dudas. Y Carmen Gloria, aparte de unos mensajes que nos tiene que dar, ¿verdad? También tiene una pregunta que hacer, una de las preguntas que un auditor nos quiere hacer. Carmen Gloria. Claro. Saludamos a nuestros auspiciadores, CBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Traspase el trabajo de la emisión de sus gastos comunes, cheques, liquidaciones de sueldo, contratos, finiquitos a SBO, que ejecuta esto y mucho más por usted. Además, SBO usa Castor, que es el software de la administración de comunidades. Consulte sin compromiso al foro WhatsApp más 569-98240438. Y también tenemos a Bahía Sur, empresa líder en limpieza y
mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al número de red fija 225-848-152. Bahía Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Bueno, para que respire un poco, Carmen Gloria, porque queremos decirle que han llegado varias preguntas de parte de nuestros auditores y ella va a hacer la primera. ¿Cuál es, Carmen Gloria? Espérenme, que se me Ok, perdió. faltó más tiempo. No, se me perdió la pregunta en el WhatsApp. Ya. Sí, chicos, tengo la siguiente consulta que es de Miguel de Rancagua. Les manda muchos saludos a ustedes dos de Armis. Y bueno, también nos desea muy buena salud a todos, en el fondo. Dice, para evitar el toque de queda, podemos adelantar la hora de ingreso a los trabajadores unilateralmente, ya que el Código del Trabajo lo permite, pero con un aviso de 30 días. ¿Se puede o no se puede? Mira, una vez más la respuesta es depende. Se puede adelantar la hora, sí, unilateralmente, pero solo dentro de un margen de 60 minutos. O sea, vale decir, por ejemplo, si el trabajador entraba a las 10, se puede adelantar a las 9. No más que una hora de forma unilateral. Para adelantar la hora o cambiar el horario, se requiere sí o sí la voluntad del trabajador. O sea, que se firme un anexo de contrato con ambas voluntades y se acuerda un nuevo horario. Unilateralmente, solo 60 minutos. Tengo una duda, Andrés. Bueno, en las comunidades que tienen cuarentena, sí, en el fondo, de las comunidades que están bajo estas comunas, en realidad, se ha algo en particular, el hecho de que se han realizado modificaciones de turno para que los conserjes no hayan 3 conserjes en un turno, sino 2 conserjes. Para tal efecto se están haciendo turnos de 12 horas en comunidades que generalmente eran turnos de 7,5 horas para un conserje de lunes a sábado. ¿Se pueden hacer estas modificaciones? Te voy a dar un ejemplo más claro. Yo tengo un conserje de lunes a sábado que trabaja 7,5 horas al día. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora en las comunidades? Que él vaya, por ejemplo, el lunes, martes y miércoles, trabaje 12 horas, en el fondo son 11 horas porque se le da una hora de colación, y después vuelva el siguiente lunes. ¿Eso se puede hacer? Ya, mira, para hacer cualquier cambio de horario, obviamente se tiene que contar con la voluntad del trabajador y firmar un anexo de contrato. Ahora bien, la jornada ordinaria máxima diaria es de 10 horas. Sin embargo, se puede firmar un pacto de horas extra para que por un determinado periodo y por circunstancias justificadas se trabaje hasta 2 horas más. O sea, en ese caso, haciendo anexo, modificando la jornada laboral a solo esos 3 días, para establecer que durante un determinado tiempo se van a trabajar 10 horas más 2 horas extra, sí se podría hacer. Ojo, que esas 2 horas extra se tienen que pagar como extra. Sí, disculpa, pero Andrés, tengo la siguiente duda, porque en el fondo siempre se nos ha dicho que las horas extras para pagarlas es cuando tú haces el cómputo semanal. Si yo evalúo este caso, el trabajador estaría trabajando 36 horas a la semana solamente. ¿De igual manera deberían pagarle horas extra? Es que, ojo, hay una jornada máxima semanal de 45 horas y hay una jornada máxima diaria. La jornada máxima diaria es de 10 horas. Todo lo que sobrepase 10 horas son horas extra. De igual manera, todo lo que sobrepase las 45 horas a la semana también son horas extra. Y el máximo de horas extra al día son de 2 horas. O sea, en ese caso, esas 2 horas de lunes, miércoles y viernes tendrían que pagarse como horas extra, independiente que en la semana esté haciendo menos de las horas que le correspondían. Pero como sobrepasa la jornada diaria, tiene que pagarse como hora extra. Andrés, y solo para aclarar el tema nomás, que yo creo que eso tendría que ser en materia de dirección del trabajo o juzgado, el hecho de que las personas estén trabajando 12 horas, ¿verdad? En una situación extrema como la que está viviendo el mundo entero con la pandemia, ¿podría de alguna manera traer algún castigo al empleador por haber hecho este tipo de arreglo con el único propósito de que el trabajador se exponga lo menos posible y esté varios días en sus casas para no, digamos, estar saliendo todos los días a tomar micro, ¿verdad? Y exponiéndose a cada momento? O sea, el escenario que les dije recién es suponiendo que el trabajador también está de acuerdo. Si el ¿Está de acuerdo? trabajador, Sí. Claro, solo en el caso que está de acuerdo. Ahora bien, podría plantearse el caso en que un trabajador diga que en realidad no está de acuerdo y lo obligaron
a firmar. Ya él tendría que demostrarlo en juicio, eso, cómo lo obligaron, qué medidas de fuerza hubo, etc. Pero en principio, si se firma un acuerdo y ambos están de acuerdo, en principio no habría problema porque la voluntad estaría plasmada a través del anexo de contrato. Perfecto, ok. Juan Pablo, tengo la siguiente inquietud. ¿Es posible convocar una asamblea de copropietarios si estamos en cuarentena? Para una comunidad, o sea, para una comunidad que está dentro de estas 6 comunas y para comunidades que no están dentro de estas 6 comunas con cuarentena total. Bueno, hay una limitación clara y establecida que es la de reunión de 50 personas. Ya no se puede generar una reunión de ningún tipo que exceda las 50 personas. Ahora, si es factible generar una asamblea en un condominio donde asisten menos de 50 personas, no hay nada que lo niegue, ya no hay ninguna norma que prohíba la realización de una asamblea de copropietarios. Tampoco hay alguna norma que prohíba la realización de una reunión de comité. A nosotros nos han hecho varias preguntas sobre el tema. Por ejemplo, muchos planteaban realizar algún tipo de reunión de comité virtual o asamblea virtual. De hecho, mira, yo tengo hoy día en la tarde una reunión virtual con mi comité. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se pueden tomar decisiones o no? Sí, ahí sería bueno como generar la diferencia, porque la ley dice que para una reunión los miembros deben asistir. Y de nuevo entramos a discutir los conceptos. La asistencia es algo que podríamos traspasarlo a los tiempos modernos en el fondo y tú puedes asistir a una reunión en línea. Ahora, distinto es una asamblea de copropietarios en donde no se establece solo la asistencia, sino que se indica expresamente en la ley que debe realizarse en el condominio o dentro de la comuna en donde esté ubicado el condominio. Entonces, la norma expresamente nos prohíbe, o no expresamente, implícitamente nos prohibiría realizar la asamblea de copropietarios a través de una instancia virtual, ¿ya? En el caso de la reunión de comité, sí sería posible realizarla en forma virtual y a mi juicio, y esta es la opinión de Armis, sí podríamos tomar decisiones a través de una instancia virtual, porque la ley habla solo de asistencia. Ya en el caso de la asamblea, no se podría hacer en forma virtual. Sí, la comunidad podría hacer un llamado a una asamblea ordinaria en donde se reúnan menos de 50 personas. Obviamente, nosotros no lo recomendamos, porque es peligroso. La idea es que no se generen reuniones en este minuto, ni siquiera de 10 ni de 5 personas. O sea, dentro de lo posible, desde un punto de vista práctico, la idea es que no se hagan reuniones. Y ahí también es importante mencionar algo. Mucha gente piensa que la reunión tiene que ser en marzo, ¿ya? Y por tanto están como muy apurados porque la asamblea tiene que ser en marzo y la comunidad está atrasada, etc. Da lo mismo que sea en marzo, a propósito de eso, pensemos de que justamente el año pasado se hizo en esa misma comunidad en el mes de marzo y han quedado, ya son 12 meses. ¿Podría tener la comunidad alguna sanción si la hacen, por ejemplo, en vez de marzo, la corren para agosto? Claro, lo que pasa es que la ley dice que la reunión debe ser a lo menos una vez al año, ya no son 12 meses completos y que se realiza el mismo como directamente un año después, sino que es a lo menos una vez al año. Por tanto, la reunión perfectamente puede ser en marzo y después puede ser en junio y no habría ningún problema a la luz de la ley de copropiedad. Ya, por eso yo hacía la mención a que muchos están un poco asustados porque no están haciendo la asamblea de marzo. Y de hecho, incluso aunque el reglamento de copropiedad estableciera que la reunión es en marzo, yo eso lo discutiría. Ya, yo creo que podría incluso invalidarse en un juzgado de policía local. Así que yo llamo a que las comunidades hagan tranquilos sus asambleas en mayo, junio, esperen un poco y por mientras, bueno, hay muchos medios digitales, hay muchos software en donde se pueden comunicar a través de una vía digital y enviar quizás una rendición de cuentas virtual por mientras a la comunidad y después se hace la asamblea en un par de meses más, que es una situación sumamente excepcional. Juan Pablo, quiero que reiteres un poco el tema de las asambleas virtuales. ¿Es posible realizar estas asambleas virtuales de acuerdo a lo que indica la ley y hacer un voto virtual?
No, de ninguna manera se puede hacer una asamblea virtual porque la ley dice que la reunión o la asamblea debe ser en el condominio o dentro de la comuna. Ya lo dice expresamente. Entonces no se podría hacer una asamblea de manera virtual. Lo que sí podrías hacer es una consulta por escrito para ciertos artículos, o sea, son ciertos numerandos que están en el artículo 17 de la ley. Por ejemplo, una modificación de reglamento, ya que no sé si tiene mucha utilidad en este minuto, quizás por un tema de multa, pero hay ciertos puntos que se podrían discutir a través de una consulta por escrito, ya, pero... Disculpa, Juan Pablo, claro, estamos hablando ya que serían puntos del artículo 17, que es una consulta escrita, pero cuando hablamos de una consulta escrita, ¿se puede hacer esa consulta escrita vía online? Que en el fondo no sabemos si está respondiendo el propietario o el arrendatario. Claro. Sí, no, la consulta tendría que ser necesariamente de manera física. Lo que pasa es que la notificación o la entrega de la consulta por escrito se hace de la misma forma en que debiese hacerse la citación a una asamblea ordinaria o extraordinaria, que es personalmente en el fondo o a través de un correo certificado. Entonces, en este caso, bueno, muchas veces o normalmente no se hace así, ¿ya? Normalmente cuando tú haces una citación asamblea por un tema práctico y lógico, te manda una carta simple. Pero a la hora de hacer una consulta por escrito tenemos que ponernos un poco más estrictos con el tema y la consulta debiese hacerse a lo menos a través de una carta física. Ya no, la ley lamentablemente no permite hacer una consulta por vía electrónica. Ojo que la nueva ley de copropiedad, que está en discusión todavía, que pasó a la Cámara Revisora, sí permitiría hacer consultas a través de vía virtual, a través de correo electrónico. Así que hay que esperar esa norma. Pero en el todavía fondo, no se puede. Aún no, ya para que la gente no se confunda. Quiero hacerle otra consulta. Se acaba de promulgar la ley de la protección al trabajador y aquí en el fondo pasa algo con los auxiliares de aseo que estábamos hablando anteriormente. Quizá en marzo se pagaron todas las remuneraciones al 100%, pero lo más probable es que en abril se mantenga la cuarentena. Ya se extendió por 7 días más y lo más probable es que esto siga por lo menos en el mes de abril. ¿Qué pasa en el caso del auxiliar de aseo si no va a trabajar por un tema de la cuarentena? ¿El empleador está obligado a pagar la remuneración o no? Bueno, ahí estamos en la discusión que hablamos recién respecto de lo que señala la Inspección del Trabajo versus lo que han dicho fallos recientes. Si nos basamos en lo que señala la Dirección del Trabajo, al ser el cierre, que en este caso no sería cierre, por eso entra la duda, pero si la autoridad decreta cuarentena, lo que impide a algún trabajador prestar funciones, entonces, como es un acto de la autoridad y no una decisión de la administración, entonces la administración no estaría obligado a pagar la remuneración de esos días. Podría descontar el pago de esos días en específico si es que así lo desea. Ahora, por otro lado, hemos tenido estos dos otros fallos que les comenté, uno en Concepción y otro en Santiago a propósito de Papa John's, donde el juzgado de letra del trabajo ordenó la suspensión de la función de Papa John's para determinados trabajadores y de igual forma exigiendo que se paguen los sueldos a esos trabajadores. Entonces, la discusión está, pero hasta el momento mi recomendación es seguir el dictamen de la Dirección del Trabajo. ¿Por qué? Porque los fallos del juzgado de letra del trabajo se refieren a casos específicos en circunstancias específicas. La normativa general que tenemos actualmente es la Dirección del Trabajo, por tanto se podrían descontar los sueldos durante esos días. Por supuesto que esto va a ser un tema discutible porque también la Dirección del Trabajo habla del cierre de la empresa por actualidad, o sea, el cierre de la empresa por la cuarentena. Pero en este caso los condominios no se están cerrando, sino que están funcionando. Pero igualmente los auxiliares de aseo no pueden trabajar teóricamente. Entonces nos encontramos en un escenario muy confuso y la respuesta definitiva la va a dar con el tiempo la jurisprudencia. Ok, entonces, de acuerdo a lo que nos acabas de decir, podría darse, espero que no, que las comunidades decidieran no pagarle a los trabajadores que no han asistido al trabajo por diferentes circunstancias. Están los que, por ejemplo, no pueden, los aseadores no pueden por esto de la cuarentena, pero también hay algunos trabajadores
¿verdad?, más vulnerables, que son de la tercera edad o adultos mayores, ¿verdad? Hay muchos vaciadores en las comunidades con esta condición, incluso con Sergio, que les han recomendado quedarse en casa. Eso significa que si esos trabajadores no asisten al trabajo, aún a riesgo de su propia vida, el empleador está facultado en estos momentos para no pagar, si así lo considera, el sueldo de esos trabajadores. En principio sí, salvo que el trabajador, a través de una comunicación no oficial mediante carta certificada al empleador, se ampare en el artículo 184 del Código del Trabajo, que es el que prevé la salud de los trabajadores, o sea, el deber del empleador de establecer condiciones suficientes para la salud del empleador. Mediante esa comunicación, el trabajador puede enviar una carta al condominio donde señale los motivos específicos por los cuales él no puede concurrir a trabajar al condominio, por qué periodo y por qué razones. Por ejemplo, hemos visto el caso de un trabajador que tenía cáncer de los pulmones y que, por supuesto, si contrae el coronavirus estaría en la etapa más alta de riesgo posible. Y en ese caso, él, estando en un condominio que estaba en una zona de cuarentena, en una comuna de cuarentena, presentó esa carta y, bueno, puede que nos parezca razonable en principio que ese trabajador no asistiría. Ahora, si tenemos otro trabajador cuyo condominio no está en una zona de cuarentena y es una persona normal, sana, que no tiene ninguna condición de salud especial, entonces sería más discutible la validez de esa carta. Finalmente, ¿quién tomaría la decisión en específico en esos casos particulares? Sería definitivamente la Inspección del Trabajo si se hace la denuncia por no pago de esas horas, o posteriormente el Juzgado Letra del Trabajo si se hace el cobro de prestaciones por esos días. Pero la respuesta va a ser dada por el caso a caso. Y por supuesto que hay que distinguir las comunas que tienen cuarentena de las que no tienen cuarentena. Todo lo que estamos hablando ahora es solo respecto a las comunas que tienen cuarentena. Claro, debemos tener presente que la gran mayoría de los trabajadores desconocen lo que tú acabas de decir y menos van a redactar una carta tan protegiéndose de la forma en como tú lo acabas de recomendar. Pero en el fondo eso lo puede dar la Dirección del Trabajo. Ellos, si se acercan a la Dirección del Trabajo, le entregan un documento diciendo que en el fondo ellos son un grupo de riesgo. ¿Por ahí va, claro, o no, Andrés? O sea, la Inspección del Trabajo podría asesorarlo. Yo, la verdad, no sé si esto todos los funcionarios de la Inspección del Trabajo lo conocen. Y no están yendo, o sea, hoy día no están atendiendo las inspecciones del trabajo. Me consta porque estaba citado hace un par de días atrás, ¿verdad? Y están todas cerradas. Por lo tanto, los trabajadores no tienen en este momento cómo ser orientados. Pero, ¿qué pasaría si alguno de ellos presentara un certificado médico? No digo una licencia, un certificado recomendando que este trabajador es mejor que no asista al trabajo. Es que ahí estamos en la disyuntiva, es complejo dar una respuesta categórica, porque en principio la licencia médica es lo único que exime al trabajador de su obligación de presentarse al trabajo. Eso para empezar. Lo que estamos hablando, el 184, es para casos particularmente específicos, o sea, y estamos haciendo una interpretación amplia, porque el 184 se refiere, por ejemplo, cuando hay un riesgo en la labor misma, o sea, por ejemplo, estamos dentro de la empresa, se produce un incendio, el trabajador sale para cuidar su vida, entonces ahí hay una salida justificada de la empresa. Eso es lo que está pensando el artículo 184. Todo el resto de las interpretaciones se están haciendo extensivas en razón del deber general de cuidado del empleador para los trabajadores. Entonces, es sumamente discutible. Yo creo que hay que ver definitivamente el caso a caso. No es que una persona cualquiera diga, yo tengo 50 años, voy a faltar, puede que le salga trasquilado, puede que incluso lo puedan despedir por inasistencia sin causa justificada. Entonces hay que ser bien cautos en eso, tiene que ser circunstancias realmente calificadas. Por ejemplo, el caso de este trabajador, que era un trabajador que tenía cáncer a los pulmones, que está en etapa de riesgo grande y que además el condominio está en una zona roja de contagio. O sea, no se puede hacer esto como una respuesta general a todos los casos. Va a variar dependiendo de la situación en particular. Sí, está re interesante el tema, Juan Pablo, Andrés, Aníbal, pero no tenemos que ir a un corte comercial, así que chicos les pido que no se desconecten, Juan Pablo y Andrés. Perfecto. Vale.
Parece que ya estamos volviendo. Carmen Gloria, más atención. Bueno, Ya, es que tengo que decirles que me quedé sin batería en el notebook, entonces fue terrible esta cuestión. Estamos en el programa de una copropiedad con dos buenos y tremendos invitados, como son Juan Pablo Vargas y Andrés Bontar, y lo hemos exprimido con preguntas, pero todavía tenemos muchas más. Así que tenemos otra que es de... ¿para quién de los dos? Porque esta llegó por WhatsApp. ¿Quién la quiera responder? Ya. La voy a leer textual. Dice, estimado, buenas tardes. En una comunidad de edificios no tengo trabajando a los auxiliares de aseo. Debido a eso tengo cerrados los chafs de basura y cada propietario debe bajar su basura a los estacionamientos. Además hay muchos voluntarios en el edificio, residentes, ¿ya? Haciendo trabajos de aseo en espacios comunes. ¿Nos estamos arriesgando a algo? ¿Estamos infringiendo la ley? Entiéndase que esta comunidad está en cuarentena total. Se agradece, bueno, voy a decir esto, se agradece estas conversaciones de la radio porque nos aclaran muchas cosas. Gracias, y es de parte de Oscar Delgado. Eso sí, la comunidad son 172 departamentos, es grande, por lo tanto el problema de aseo es bastante complejo. Bueno, desde un punto de vista de la copropiedad, o quizás no, quizás desde un punto de vista práctico, a mí me parece súper bien que los vecinos se estén organizando, estén tratando de disminuir la gestión de los trabajadores, y podemos hacer que los trabajadores no asistan al condominio, se resguarden en sus casas, y podemos, entre nosotros como comunidad, tratar de solucionar algunos temas. A mí me parece súper bueno. Y desde un punto de vista de la copropiedad, no hay nada que prohíba que los vecinos se organicen y sobre todo que sean voluntarios para realizar ciertas gestiones en la comunidad. Ya eso es algo que sucede en otras oportunidades cuando hay problemas, no sé, si no asiste un conserje en la noche. También ocurrió con el estallido social, en donde los vecinos a veces tenían que realizar ciertas acciones tendientes a resguardar la comunidad en el fondo, pero no hay nada que lo prohíba, no hay ninguna sanción por hacerlo, siempre y cuando no se esté obligando a los vecinos a hacerlo, y siempre y cuando se tomen también los resguardos de salubridad para que los vecinos que estén haciendo estos temas no se vean afectados eventualmente por algo, ¿ya? Pero yo no veo ningún problema a la luz de la copropiedad. Juan Pablo, pero en el caso, por ejemplo, del acopio de basura, que como dice Carmen Gloria, esto se debe hacer en las salas de basura, y ellos subieron los contenedores a un espacio, digamos, que es un estacionamiento de visita, y allí entonces están acopiando la basura. ¿Eso no podría tener alguna sanción o estar pasando por alto alguna norma relacionada con el manejo de basura en los condominios? Si es que están haciéndolo dentro del condominio, yo no veo un mayor problema. Ya el problema sería desde un punto de vista legal. Acá hay que distinguir entre los temas prácticos y los temas legales. Desde un punto de vista legal, claro, habría un problema solo si se estuviese dejando la basura fuera y no donde corresponda, por ejemplo. Pero si es que es un tema que está dentro del condominio, no hay alguna norma específica que prohíba que se tomen estas decisiones, sobre todo en casos de emergencia. Juan Pablo, la pregunta más puntual aún, ¿qué es lo que pasa? Porque en el fondo esta comunidad está en una comuna donde hay una cuarentena decretada, que en el fondo entendemos que la cuarentena es mantenerte en tu lugar o sea, en tu hogar. En este caso, ¿qué es lo que temen ellos? Que en el fondo si hay un contagio, se culpa a la administración o a la directiva por tomar esta decisión de que los residentes hagan una especie de voluntariado. Porque en el fondo la cuarentena es mantenerte en tu hogar. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay dos puntos ahí. Uno, acá hay voluntarios. Ya puede que exista una decisión de la comunidad, pero hay voluntarios. Hay personas que están dispuestas a realizar ciertas cosas en la comunidad para que los trabajadores no tengan que asistir, por ejemplo. Y segundo, yo creo que es importante también entender que la comunidad también es el hogar. Y en definitiva, yo lo veo también mucho con los gastos comunes. Hay muchos residentes que se están viendo aproblemados económicamente y bueno, eso nos está impactando a todos, por supuesto.
y por tanto dejan de pagar el gasto común. Pero hay que tratar de hacer entender a los vecinos, ya sea a través de un comunicado, de la forma que sea, que el gasto común es un monto que se requiere para la subsistencia del hogar. Es un monto que se requiere para que se mantenga todo con la salubridad que se requiera, comprando los elementos que se requieran, con la seguridad de los conserjes, y bueno, con todos los otros cálculos administrativos y necesarios para que la comunidad se mantenga. Entonces, es importante ahí que las comunidades entiendan también de que el condominio entero es el hogar. Entonces, desde un punto de vista legal, yo insisto, yo no veo problema en que vecinos se propongan como voluntarios. Distinto sería si es que la administración obliga a que los vecinos realicen ciertas gestiones que tienen que hacer, no sé, los auxiliares de aseo o los conserjes. Ahí estaríamos hablando de una irregularidad a la luz de la ley de copropiedad. Pero si es un acuerdo, no habría problema. Perfecto, muy bien. Nos queda absolutamente claro entonces que eso va a ser voluntad de la comunidad. Ahora, Juan Pablo, ¿existe algún protocolo que señale cuáles son las medidas que deben adoptar las comunidades frente al coronavirus? ¿Qué responsabilidad tendría el administrador o el comité en caso que fuera así? No existe una normativa específica. Como decía Andrés al principio, esto es algo bien sui generis, es algo histórico, nuevo, por tanto, difícilmente la norma se podía poner en el lugar de una emergencia. Ahora, quizás debieron hacerlo, ya quizás debieron prever la existencia de una pandemia, es algo que si bien es algo que no había pasado de esta forma, sabíamos que podía pasar, ¿ya? Pero no existe una norma específica, sobre todo a la luz de la copropiedad. Han salido muchos dictámenes, por ejemplo, de la Dirección del Trabajo o de otros temas, pero en temas de copropiedad, la verdad es que estamos un poco abandonados en cuanto a requisitos, criterios u otros de cómo actuar ante una situación de este tipo, ¿ya? Y de hecho, es una de las razones por las que nosotros hicimos esta revista que les comentamos, tratando de interpretar extensivamente la norma para que los administradores sepan qué hacer en ciertas situaciones, ¿ya? Y conociendo también los riesgos, por supuesto, los riesgos legales, pero también alguien tiene que decir qué es lo que se tiene que hacer en este minuto, porque si no nos vamos a quedar todos con la duda, ¿ya? Pero no hay una norma específica que regule todo este asunto. Andrés, tengo la siguiente. Sí, Andrés, tengo la siguiente inquietud. ¿Qué pasa si un trabajador decide quedarse voluntariamente en su casa porque su empleador no le provee los elementos básicos de protección? ¿Entiendes? Una mascarilla, una alcohol gel, no hay en la comunidad. ¿Puede hacerlo el trabajador, indicando que él está poniendo en riesgo su salud? Pero bueno, es más o menos lo mismo que hablamos en la pregunta anterior. La respuesta va a ser depende de las condiciones particulares del trabajador. Bueno, primero distinguir si es una comuna en zona de cuarentena y una que no es en zona de cuarentena. Suponiendo que es una comuna en zona de cuarentena, el trabajador tendría que, bueno, tratar de buscar encuadrar su situación en particular en el 184 del Código del Trabajo, mandar una comunicación al empleador, una comunicación formal donde indique los motivos por los cuales él siente que su salud está en riesgo inminente, producto de no tomar todas las medidas al respecto. En principio no lo pueden hacer, o sea, en principio el trabajador debe concurrir a su trabajo si, por ejemplo, en este caso sus funciones de conserje y está dentro de los trabajadores con permiso para asistir. Sin embargo, el trabajador tiene que alegar razones muy de peso, muy fuertes, alegando que en su caso en particular tiene un riesgo considerable contra la enfermedad y que el empleador no estaría tomando las medidas del caso. Como nuestra normativa no pensó en estos casos de emergencia de pandemia, de acuerdo a las reglas generales, lo que tendría que hacer el trabajador es hacer la denuncia en la inspección del trabajo y la inspección del trabajo días después haría la visita al condominio, a la empresa, para ver si estaban cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Pero ahora estamos en una etapa de emergencia, entonces obviamente la normativa no resulta eficaz en atención a que basta que la persona vaya un día para que pueda contagiarse. Entonces, la respuesta... Sí. Sí, y en el fondo, por ejemplo, si tenemos otro trabajador que indica que tiene una guagua de 7 meses
y él no se quiere exponer porque esta comunidad está en una zona de cuarentena total. Sería exactamente lo mismo porque él dice que no va a ir a trabajar, que prefiere tomarse las vacaciones, pero tampoco están autorizadas las vacaciones. En este caso, ¿el empleador está obligado a darle las vacaciones o no? No, el empleador no está obligado a darle las vacaciones tienen que pedirse, tienen que ser otorgadas por el trabajador, o sea, por el empleador, o sea, debe haber un acuerdo de ambas partes en cuanto al periodo que se van a otorgar las vacaciones. Ahora bien, las vacaciones son un derecho del trabajador, no se puede olvidar eso, por eso la regulación del código tampoco es tan buena, porque no establece un mecanismo claro de cómo se deben solicitar las vacaciones y en qué momento el trabajador está obligado a darlas. Pero en este momento se podría llegar a un acuerdo. Sí, por supuesto, se podría Pero llegar a un siempre acuerdo. tiene que ser un acuerdo, no en el fondo que el trabajador diga yo me las voy a tomar porque tengo una guagua de 7 meses y no la quiero contagiar. Algo ya casi unilateralmente. Claro, lo que pasa es que las vacaciones deben ser siempre otorgadas por el empleador, pese a que son un derecho al trabajador, en última instancia quien las otorga es el empleador mismo. Si el empleador se niega de forma injustificada a otorgar las vacaciones, nuevamente lo que tiene que hacer el trabajador es concurrir a la inspección del trabajo, y la inspección del trabajo tiene que hacer una fiscalización y el empleador tiene que dar sus descargos de por qué no quiere dar las vacaciones. Pero obviamente ese procedimiento en esta etapa de pandemia es absolutamente ineficaz, o sea, los trabajadores no pueden esperar días a que se resuelva eso. Pero no tenemos ninguna solución legal más rápida, digamos. ¿Carmen? Sí, Carmen, sí, hay un tema también, hay que tener presente el criterio eventual de los tribunales. Por ejemplo, en el caso de un empleador que no tiene mascarillas, por ejemplo, por dar un ejemplo quizás burdo, se sabe que las mascarillas son eficaces para no expandir el virus, pero no son eficaces para protegerse del virus. Entonces, perfectamente, un trabajador podría decir, ¿sabes qué? En mi trabajo no tienen mascarilla, y después el tribunal decir, es que las mascarillas en verdad no son necesarias para cuidar tu propia salud. Es un ejemplo quizás un poco burdo, pero lo que quiero plantear es que está todo sujeto a la decisión final de los tribunales, y es algo que no podemos prever en este minuto. Podemos ir anteponiéndonos con ciertos criterios de la dirección del trabajo, con la jurisprudencia de los tribunales, pero estamos sujetos a lo que pase en el futuro. No, y recordar, tal como señalamos en la revista, que el derecho laboral es la única rama del derecho en Chile que sí existe el precedente. O sea, en ninguna otra rama del derecho existe el precedente en Chile, sin derecho laboral a través del recurso de unificación ante la Corte Suprema. Entonces, el recurso de unificación de la Corte Suprema debe establecer el precedente que uniforma el criterio de los tribunales de instancia. Hasta el momento no tenemos obviamente ningún fallo de la Corte Suprema al respecto en estas situaciones que probablemente en un futuro van a ser salvadas por el criterio de la Corte Suprema. Entonces es difícil dar una respuesta ahora. Bueno. Chicos, nos quedan muy pocos minutos para terminar el programa. Me gustaría que nos contaran un poco más sobre la revista. ¿Qué es lo que tiene esa revista y por qué es tan necesario que la gente la descargue y la lea? Bueno, la revista, como les decía al principio, se hizo de una forma un poco más amigable. Generamos algunas columnas de opinión de distintas personas, miembros de ARMIS y de afuera también. Vamos a lanzar una versión 2 con algunas preguntas adicionales y con algunas columnas adicionales, pero el gran objetivo de la revista es ir respondiendo pregunta a pregunta, asuntos que en este minuto son de mucha urgencia para las comunidades. Por ejemplo, lo que conversábamos, es posible convocar a una asamblea, es posible descontar gastos comunes a residentes que apoyen o reemplacen a conserje, puede prohibirse el funcionamiento de guarderías o prostíbulos irregulares en este minuto, por ejemplo, etcétera. O sea, en el fondo son una serie de preguntas, tanto desde el punto de vista de la copropiedad como desde un punto de vista laboral. Hablamos un poco de teletrabajo también, porque si bien las comunidades no tienen teletrabajo, sí hay muchos administradores que tienen a su cargo personas contratadas y podría ser de utilidad tener conocimiento de la última ley sobre teletrabajo. Entonces, como les digo, la revista es bien amigable, descárguenla, creo que va a ser bien útil. Vamos a estar tratando de sacar, porque a la gente la verdad es que le gustó mucho el formato, así que probablemente estemos sacando nuevas versiones en el futuro y actualizando
ojalá los administradores de todos los asuntos laborales que van surgiendo. O sea, dictámenes del mes, por ejemplo, sería súper interesante que los administradores puedan ver de una forma mucho más amigable cuáles son las últimas noticias laborales o de copropiedad, cómo va el avance de la nueva ley de copropiedad, etcétera. Así que ahí les dejamos ya el link para que lo revisen. ¿Y cuál sería el link? Es armis.cl/revista. Ese es el link. Ahí lo pueden ver o ver en línea o descargar. Bien, con esto estamos llegando ya al término de la visita de ustedes. Queremos agradecerles a ambos la presencia, la paciencia, ¿verdad? Y la forma pedagógica con que nos respondieron tantas preguntas. Sabemos que quedaron muchísimas pendientes y queremos aprovechar esta oportunidad para comprometerlos a una nueva reunión más adelante para aclarar otros puntos más que a los propietarios y especialmente a nuestros colegas administradores tal vez les sean de mucho provecho. Gracias, Pablo. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Nos vemos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, y hacemos chao. la invitación extensiva a que todos los que quieran saber un poco más de cómo está funcionando en los términos legales de copropiedad y laboral en las comunidades en particular, porque es solo en las comunidades y también es que afecta evidentemente a los administradores, que descarguen la revista. La revista, tal como lo dijo Juan Pablo, está en www.armis.cl/revista. Además que hay algo súper interesante. Yo tuve la oportunidad de leerla en detalle y la verdad es que todo lo que allí se establece es muy práctico para nosotros los administradores y también para los comités de administración. Por lo tanto, es una recomendación que hacemos a que lean la revista, puedan incluso poder distribuirla a otros copropietarios que no sean comité de administración, para que muchos sepan exactamente lo que se hace dentro de una comunidad en este tipo de situaciones. La verdad es que quedamos con muchas respuestas, pero también muchas inquietudes. Y hay algo que de hecho, me están llegando a mí nuevas preguntas. Sí. Sigan mandando consultas porque vamos a aprovechar de más adelante preguntársela a nuestros amigos de ARMI, incluso a lo mejor hasta por correo para que nos contesten y nosotros podemos ir respondiendo, o en una próxima entrevista. Tal vez pueda ser. Ellos todavía están ahí presentes mirándonos, así que estamos bien. Nos están escuchando atentamente. Todo lo que nosotros podamos decir. Y lo que estaba diciendo, algo que es muy importante, que está relacionado con que el empleador, en este caso las comunidades, pueden o no pagar los sueldos de los trabajadores. Debemos recordar que si no pagan los sueldos, lo más probable es que tengamos trabajadores heridos, trabajadores un poco dolidos por esta situación, ¿verdad? Y tal vez hasta no conforme o no contentos con estar trabajando en la comunidad. Por lo tanto, queremos hacer un llamado a que puedan los empleadores revisar muy bien la situación. Carmen Gloria. Eso, básicamente mandarle un mensaje a todos que en situaciones de caos tratemos de tener la mente más centrada, no nos concentremos en criticar tanto, sino más concentrémonos primero en informarnos bien. Hay muchas cosas, hay muchos foros por ahí que uno puede ver a través de Facebook, en que mucha gente opina, pero no opina en base a las normativas que actualmente se rigen. Ahí, por ejemplo, tenemos el tema de Armis. Armis nos ha ayudado bastante con dar información más bien clara y qué se puede o no se puede hacer en el fondo al día de hoy, porque sabemos que esto no lo habíamos vivido anteriormente, el tema de la pandemia. Quizás sí se vivió en su momento con la influenza, pero no fue tanto. Y aquí, ojo con las comunidades, ojo con los residentes, ojo con los administradores, informarse muy bien y ser cauteloso. Sabemos que estamos en un proceso de incertidumbre total, que no sabemos lo que va a pasar. Todos los días nos informan que hay más muertos solamente y más infectados, pero no nos están dando mecanismos de acción para poder empezar a cuidarnos quizá un poco más. Yo creo que aquí es mantener la cautela, mantener la mente lo más sensatamente posible y centrada y guiarnos por lo que nos están comentando o lo que nos están informando la gente que sabe. Básicamente eso. Bien. ¿Me permite un comentario final? Sí, por favor. Sí. Yo creo que, bueno, lo recomendamos siempre. La mejor decisión para evitar riesgos de demanda, para evitar indemnizaciones, es ser prudente.
Y en este caso lo que la prudencia manda es, por ejemplo, si en el listado no están las auxiliares de aseo, no obligar a editar las auxiliares de aseo, tratar en casos de duda, sí pagar el sueldo, pagar los días trabajados. O sea, la mejor manera de evitar riesgos y evitar demandas al futuro es cumplir con lo que estaban cumpliendo hasta antes de la pandemia, digamos, seguir como estaban, no tratar de innovar, no tratar de ahorrarse un par de días de sueldo que después a la larga pueden salir caros. Muy Pueden salir caro, caros sí. y están muy bien justificados. Correcto, muy bien. Ya pues, muchas Bueno, gracias. Nos vamos despidiendo. Eso, nos vamos despidiendo. Queremos agradecerle a todos por habernos escuchado y habernos sintonizado. Y lo dejamos invitado para el próximo jueves a las 11 horas, porque en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad vamos a hablar también de temas que nos competen a todos nosotros, los que vivimos en copropiedad, los que somos comité de administración o administradores. Hasta la próxima, que estén Nos todos muy bien. vemos. Que estén muy bien. Chao. Chao, hasta Chao. luego.